Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Cecilia Lacruz, soy integrante del grupo de estudios audiovisuales Gesta de la Universidad de la República de Uruguay. Em, y quisiera antes de comenzar agradecer a los organizadores de este coloquio por haber tenido esta iniciativa que por otra parte me permite participar desde Uruguay. Voy a compartir una investigación reciente sobre una investigación reciente que vincula a Uruguay y a uruguayos con el CUEC y que recupera dos películas importantes sobre la memoria política de Uruguay en el periodo de la dictadura y la transición a la democracia. En primer lugar, voy a poner atención a una película llamada Uruguay, Testimonio del Infierno, del año 1978, que fue realizada por tres estudiantes del CUEC, el uruguayo Daniel da Silveira y los puertorriqueños José Iván Santiago y Douglas Sánchez. Este trío aparece destacado en el trabajo de Ayala Blanco, que lo llama el terceto uruguayo boriqueño. Y en esta ocasión, Ayala Blanco se refiere a la participación de los tres en la película de Douglas Sánchez de 1980, Cualquier Cosa, y luego lo que hace también es describir algunos de los trabajos que unieron a estos tres estudiantes, que también fueron tres amigos, y de forma breve describe esta película de la que les voy a hablar, Uruguay, Testimonio del Infierno, eh, contando que se trata de una entrevista con un maestro comunista uruguayo, Carlos Chazale. En Uruguay, Chazale había sido torturado, había sido secuestrado por los militares en noviembre del año 75, había sido torturado en el centro de detención clandestino conocido como El Infierno y fue liberado por su grave estado de salud. Él tenía cáncer que se agravó con las torturas y con y la suspensión de los cuidados, y luego de vivir un mes en una pieza de la Cancillería mexicana en Montevideo, consiguió viajar a México y luego a Cuba, donde finalmente recibió tratamiento médico. Y en Cuba, en mayo del año 1978, con la colaboración del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, el ICAIC, uruguayos comunistas exiliados allí en la isla consiguieron filmar una entrevista a Chazale con el periodista italiano Giorgio Oldrini, que era corresponsal en Cuba de la UNITA, y esta entrevista es la que viaja a México y constituyó el material central con el que se hace esta película Uruguay, Testimonio del Infierno. Me gustaría entonces iniciar un poco el recorrido partiendo justamente del uruguayo, para luego así desentramar el porqué de este proyecto dentro del CUEC. Entonces, voy a referirme justamente a Da Silveira. Da Silveira era oriundo de Tacuarembó, que es un departamento en la mitad del país, y luego vino a Uruguay, a Montevideo, donde había hecho algunos años en la Escuela de Bellas Artes. Y él se había casado a fines de los años 60 con la brasileña Celia Maluza Stein, quien había llegado a Uruguay en el año 69 huyendo de la persecución política en Brasil. Los dos, o sea, la situación en Uruguay era bastante delicada, sobre todo después del golpe, y ambos deciden irse de Uruguay. Da Silveira había hecho un curso de cine en Cinemateca Uruguaya, un curso de cine bastante básico, podríamos decir, y en ese momento la Cinemateca, la institución, mantenía un acuerdo con el CUEC, donde los uruguayos podían terminar de alguna manera sus estudios de cine en México. Y aprovechando este convenio que en realidad nunca se había puesto en práctica y teniendo en cuenta la situación en la que se encontraba Da Silveira, Manuel Martínez Carril, director de la Cinemateca Uruguaya, le hace una carta a Da Silveira que le permite de alguna manera, cuando viaja a México, conseguir esta visa de estudios.
En realidad, primero llega a Silveira y luego llega su esposa, Stein, que estuvo 6 meses con cientos de asilados en la Embajada de México en Montevideo, y rápidamente, gracias a la red de contactos de Celia, ella inmediatamente consigue trabajo en el periódico El Día, es secretaria bilingüe, periodista, y me detengo en ella porque es a través de Stein que los exiliados comunistas en México van a contactar a Daniel da Silveira para hacer esta película. Más precisamente, quien hace de intermediario fue Rafael Canetti, que era un uruguayo exiliado e integrante de la Juventud Comunista en México, el que estuvo a cargo del vínculo con los 3 estudiantes en el JUEC. Recordemos que Uruguay en ese momento estaba en dictadura y las redes transnacionales por los derechos humanos denunciaban en ese momento la situación de los presos políticos y la tortura en las cárceles uruguayas. En la película, la voz de Chazale, o sea, su testimonio, es lo único que, o sea, no hay una voz en over, es la única voz que escuchamos. Tampoco se escuchan las entrevistas, perdón, las preguntas del entrevistador. Y en términos generales, lo que esta entrevista filmada en Cuba se monta con otras imágenes que ilustran el discurso, o sea, están subordinadas al discurso de Chazale. Y esas otras imágenes formaban parte del material que usaba la militancia de los exiliados uruguayos en México. Me refiero a folletos, ilustraciones. eh, para que se hagan una idea, aquí desarmé el montaje del inicio de la película, que comienza con un registro melancólico, desplegando nostalgia, dolor, perdón, se me fue, desplegando nostalgia, dolor, soledad, una sensibilidad común a la producción cultural del exilio para otros casos latinoamericanos también. Lo cierto es que en el cierre de la película esta emotividad va a ser la contraria, va a ser un bloque que al compás de una percusión va a evocar el ánimo de la lucha colectiva y la resistencia, animando llevando un mensaje de ánimo de una salida próxima a la dictadura, a los uruguayos. Y podríamos decir que la construcción heroica de ese pueblo uruguayo en ese momento, frente a la represión, acompaña todo el discurso de Chazale. Pero si bien está presente la idea de esa épica popular, la película, el discurso es más insistente en lo que refiere a la resistencia épica dentro de la cárcel, sobre todo en relación a la tortura, ¿no? Chazale señala que mientras los presos políticos logran de alguna manera no delatar a sus compañeros y logran resistir esta tortura, los antifascistas, comunistas y no comunistas, fuera y dentro de Uruguay, están construyendo un frente unido para derrotar a la dictadura. ¿Cuál era el objetivo de hacer esta película por parte de los comunistas uruguayos exiliados tanto en México como en Cuba? El objetivo era mostrarla en el 11º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes de La Habana, que iba a tener lugar en los últimos días de julio y los primeros días de agosto del año 78. Estos festivales surgieron en la posguerra y reunían militantes de organizaciones juveniles, comunistas y grupos relacionados. Este es el primer festival que se hace en América Latina. Y la película se hace a tiempo y llega a estrenarse en un festival dentro de este festival, que es el Festival de Cine Joven, también antecedente del primer Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana del año 79. Para este estreno, los comunistas exiliados que habían hecho, que de alguna manera eran el vínculo con el trío de estudiantes en el CUEC, le ofrecen a Da Silveira ir al festival para poder, en manera de retribución, ¿no? Para poder estar el día del estreno.
Em, Algo que sucede en este festival y que es importante para esto que estamos contando, es que Carlos Chazale ofrece un testimonio desgarrador en un evento muy importante que fue el Tribunal Internacional La Juventud Acusa al Imperialismo. Allí, en ese testimonio, Chazale detalló los plantones y la técnica de la tortura, los submarinos, picana eléctrica, y murió muy pocos días después de hacer esta denuncia pública. De hecho, en la película hay una leyenda final que justamente habla, resignifica de alguna manera el valor de su testimonio y tensiona lo que acabamos de ver, o sea, su presencia frente a la cámara y ese aspecto tan enérgico y vital que tiene su discurso, de alguna manera contrasta o tensiona con lo sucedido y con su muerte a tan pocos días después de estrenada la película. Em, Tal vez por su registro trágico, pero también por la resignificación heroica que tuvo tras su muerte, lo que Chazale de alguna manera testimonia en ese tribunal fue transcripto en ese momento y fue un testimonio que circuló y de hecho es hoy mencionado, a veces citado en algunos textos o por cierta militancia de izquierda. Y contrariamente, podríamos decir, el conocimiento sobre Uruguay y sobre la película Uruguay, Testimonio del Infierno, es prácticamente inexistente. Y por eso recuperar y contextualizar esta película se hace, bueno, tiene mucha importancia, no solamente por la denuncia y el testimonio de Chazales, sino también en cierta medida contribuir a la memoria de Chazale, perdón, y a la del uruguayo que participó en esta película, Daniel da Silveira, que de hecho falleció hace muy poco en Uruguay, y entonces también este trabajo de alguna manera lo homenajea. Y su muerte hizo que uno de los autores de esta película sobre Chazale lo recordara justamente. eh, no sé si se está viendo, bueno, lo recordara justamente recuperando la experiencia de esta película. Se trata de José Iván Santiago, o sea, uno de los integrantes de este trío de estudiantes, preguntándose además por el paradero de este cortometraje. Entonces, como decía, la película se estrenó en aquel festival del 78 en La Habana, en el Festival de Cine dentro del Festival de la Juventud. Se mostró en el CUEC y circuló también, según contó Da Silveira, en Suecia y otros países de Europa. Con el retorno de la democracia a Uruguay, la película fue programada en Cinemateca en noviembre y diciembre del año 85, junto con otras películas que llegaban de México, dos películas que llegaban de México. Son dos documentales. Por un lado, la película producida por Walter Achugar y dirigida por el argentino Jorge Denti, exiliado en México, 13 años y un día, que entre otras cosas documenta la salida de los presos políticos uruguayos en marzo de 1985. eh, y que incluye un testimonio sobre la experiencia de la cárcel de Mauricio Rosenkopf, y elecciones generales del uruguayo César de Ferrari, que muestra las elecciones después de 10 años de dictadura en Uruguay en noviembre del año 84. Quisiera ahora detenerme en elecciones generales, porque es otro título que, digamos, producido por el CUEC. El uruguayo César de Ferrari había estudiado cine y televisión en la Facultad Cinematográfica de la República Checa, en el PAMU, y había sido docente en Lima en los años 70 y llegó a México en 1980, y él era en este momento docente en el CUEC. El proyecto de esta película en realidad ganó el primer premio en un concurso de guiones en el marco de un programa específico para el personal académico de la UNAM.
La película utiliza una voz en off explicativa, clásica, mientras que las imágenes muestran registros de las movilizaciones y la militancia en Montevideo durante el mes de noviembre del 84. Es un momento muy importante en la historia del país, evidentemente, y el documental tiene escenas muy emotivas, como el retorno de una cantidad de uruguayos al puerto de Montevideo y también en el aeropuerto. Se muestra ese paisaje urbano de las elecciones, los jingles, balconeras, actos, ese ambiente de transición y de cierta tensión, ¿no? Recordemos que todavía está el gobierno de los militares y hay mucha, eh, digamos, expectativa de esta salida hacia la democracia. Y también tiene esta película una cantidad de testimonios sobre la experiencia primero de la resistencia durante la dictadura y algunas experiencias en la cárcel. En la realización de esta película trabajaron docentes del CUEC, como Antonio Ruiz, que fue director de fotografía, viajó a Uruguay, y lo mismo iba a suceder con el sonidista, pero que finalmente no llega a viajar y lo suplanta, en este caso, un uruguayo que se encarga del sonido en el rodaje en Montevideo. Bueno, a raíz de esta experiencia, de esta investigación, quise decir, la archivóloga del Centro de Documentación de Cinemateca Uruguaya, además de, digamos, Cinemateca guarda una gran cantidad de críticas sobre el estreno de esta película, y yo diría sobre el programa de las 3 películas que eran muy significativas de esta apertura a la democracia, ¿no? En Uruguay. Además de eso, em, se localizaron una serie de fotografías del rodaje de esta película. Daniel Marge, que como yo mencionaba, fue el sonidista uruguayo que se encargó del sonido en la filmación aquí en Montevideo, me ayudó a identificar algunos de estos registros, además de contarme algunos aspectos de la dinámica de la producción de ese momento, como el hecho de que los equipos, por ejemplo, de sonido que los estaban estrenando, eran de la Embajada de Francia en México y llegaron a Uruguay para este rodaje, pero probablemente hay más trabajo para hacer en relación a este archivo para poder recuperar la narrativa de esta película o las narrativas de esta película. Ya cerrando, digamos que la investigación de Ambo Film resultó de alguna manera en recuperar estos archivos y esto no puede pensarse sin la colaboración, digamos, que hemos concretado entre el sur y el norte y el sur, con el grupo organizador de este coloquio, que ojalá sea de alguna manera fundacional en el sentido de seguir recuperando y revisando más allá de nuestras fronteras y de alguna manera compensar la falta de recursos que a veces tenemos para ir a revisar archivos in situ. Y como cierre de esta ponencia, también destacaría la dimensión solidaria de la política del CUEC de la que dan cuenta estos proyectos. La pregunta a futuro podría ser pensar si hay más casos de este tipo, de proyectos donde el CUEC se haya involucrado en ese periodo, en los 70s, 80, en la denuncia y en la documentación de momentos de relevante importancia para otros países de América Latina, sobre todo pensando en casos como el uruguayo, donde no había una industria cinematográfica y tampoco era fácil conseguir equipos o técnicos para roles bastante básicos. Y bueno, finalmente también decir que ahora que revisamos estas películas, nos resta pensar cómo darles mayor visibilidad y acceso para que sean conocidas y releídas y también valoradas. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.